A ver. Uy. Parte del siglo XX fue considerado uno de los más estables de América Latina. Terminó viviendo uno de los periodos más oscuros y polémicos de su historia, bajo el mando de un solo hombre. Esta nunca ha sido dictadura, señores. Esta es dicta blanda. Pero si es necesario, vamos a tener que apretar la mano, porque tenemos que salvar primero el país y después miraremos hacia atrás. Pero para entender cómo llegó al poder y el por qué aún a día de hoy su figura sigue dividiendo a millones, así como también formar una opinión al respecto, debemos... Pregunta, ¿en Chile hay gente que apoya a Pinochet? La mitad de Chile, ¿en serio? El presidente actual, ¿en serio? A ver, ¿qué me pasa este flequillo? La verdad que yo estoy soltera, chicos. Me había olvidado que estoy soltera. Vamos a llamarlo, vamos a llamarlo. Sí, como que no sé. No me está contestando. ¡No me está contestando! ¿Por qué me pasas eso, flequillo? Cuando estoy viendo la historia de Pinochet. Vamos a empezar por el principio de su historia, porque esto es el éxito de Augusto Pinochet. Chilenas y chilenos, hemos llegado a un momento verdaderamente histórico para los destinos de la patria. En breves horas más, el gobierno que me honro en presidir hará entrega del poder político a las nuevas autoridades elegidas democráticamente por el pueblo chileno. Augusto José Ramos Pinochet Ugarte, o mejor conocido solo como Augusto Pinochet, nació un 25 de noviembre de 1915 en Valparaíso, Chile, siendo el primero de 6 hijos de un... ¿Podés creer que a mí Valparaíso me pareció muy lindo? Valparaíso me pareció lindo. Una familia compuesta por un inmigrante bretón y una mujer chilena con ancestros españoles. Desde pequeño ciertamente aprendió lo importante del esfuerzo y el trabajo duro, siendo atropellado a sus 4 años por un carruaje y sus caballos, accidente del cual solo resultó con machucones y rasguños, pero que en su tiempo le dio un gran susto, ya que después de una serie de dolores en la rodilla, los médicos, o al menos los de la época, le diagnosticarían un tumor blanco que debía ser tratado con la amputación de la pierna. Algo que por suerte otro especialista alemán que recién llegó... ¿Qué? Che, me duele la rodilla. Hay que cortar. Llegaba al hospital, revisó y logró evitar, cambiando el diagnóstico a hidroartrosis, de la cual se recuperaría meses después. Que no, Pinochet era el niño de madera. Ese se parece más a Gepetto. A los 5 años, el pequeño Augusto empezaría sus estudios en el Colegio Sara Videla y en el Seminario San Rafael, del cual sería expulsado por mala conducta en 1924, teniendo aquí una mudanza con su familia para posteriormente regresar a Valparaíso, lo que no impidió el normal desarrollo de sus estudios, resaltando sus resultados escolares en las áreas humanísticas como música, francés y artes manuales, mostrando... A ver, ninguno importante, ¿no? Música, francés y artes manuales. Además un interés muy marcado por la vida militar, lo que lo llevó en 1930 a postularse a la escuela militar. Después de 3 intentos frustrados, en 1933 fue aceptado en la escuela militar. 8 años más tarde, ya como oficial, desfiló al mando de los cadetes en Valparaíso por primera vez. En 1937, Pinochet, mientras se encontraba en la escuela de infantería, conocería a María Lucía Iriar Rodríguez, hija de Osvaldo Iriar Corbalán, abogado y político radical que se desempeñó en Chile como senador y ministro del Interior, teniendo con esta una relación que después de 5 años vería su formalización con la pedida de mano de Pinochet a los padres de María, los cuales se opusieron por la carrera militar de Pinochet y su clase social, casándose a pesar de esto un 29 de enero de 19... Lo trataban de pobre. La Lucía Iriarte no murió nunca. ¿Sigue viva? 1943, en una boda que contaba con invitados de alto perfil como el entonces presidente de la República Juan Antonio Ríos y la primera dama Marta Ide Pereira, quienes eran amigos de la familia Iriart. A mi querida esposa, vayan mis cariñosos sentimientos de amor y de gratitud, porque ha sido para mí fuente inagotable
de apoyo y comprensión. Se puso a llorar. Se puso a llorar. Pero paren. Porque la dictadura en Chile terminó como en el 70 y pico, casi 80, ¿no? ¿O cuándo termina la dictadura en Chile? 89. En el 89. Y yo pregunto, a Pinochet nunca se le castigó por eso, ¿no? En estos 55 años de caminar juntos y sin desmayo, en ella he visto la verdadera mujer de soldado. Andrea. A la par de esto, durante décadas, Pinochet avanzó dentro del ejército chileno sin grandes sobresaltos. No era el oficial más brillante, pero sí uno confiable, lo que le permitió en 1946 ser ascendido al grado de capitán y especializarse en geopolítica, estudio de estrategia militar, e incluso escribiendo algunos textos sobre el tema, los cuales se dicen fueron plagiados, pero en su momento lo convirtieron en una figura que no llamaba la atención y parecía siempre estar en segundo plano. Desde entonces, por un periodo prolongado, este se mantuvo como encargado del campo de detención de Pisagua mientras estuvo vigente la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, llamada también Ley Maldita, promulgada por el gobierno de Gabriel González Videla en 1948 con el fin de proscribir la participación política del Partido Comunista, consiguiendo el rango de oficial del Estado Mayor en 1951 y siendo destinado a la Escuela Militar, lugar en el que se le designó comandante de los sextos años y profesor del curso militar, al mismo tiempo que realizaba clases como profesor auxiliar de la Academia de Guerra en las asignaturas de geopolítica y geografía militar, pasos que le permitieron ir ganando más y... Yo te voy a decir algo que sé que no te va a gustar. Yo estoy en contra de todas las dictaduras, sean de izquierda o de derecha. más poder de a poco, en un ascenso silencioso que sin él esperarlo lo llevaría a lo más alto del poder, no solo militar, sino también político. ¿A qué hora llegó usted acá? ¿Yo? 25 para las 7. Los días vienen, puede ser que vendan mantequilla. Para los años 70, Chile atravesaba una crisis profunda. Puede ser que vendan mantequilla. Pero antes de que todo estallara, ocurrieron una serie de eventos clave que marcarían el destino del país y el de Augusto Pinochet. Primero, en 1970, Salvador Allende fue elegido presidente tras obtener la mayoría relativa en las elecciones. Sin embargo, su llegada al poder no fue directa, debía ser ratificada por el Congreso Nacional, y días antes de esa decisión, el país ya mostraba señales de tensión extrema. El 22 de octubre, el comandante en jefe del El que es sobrino de Salvador Allende es el chileno que está en Hollywood, ¿no? Que cuando le da ansiedad necesita Pedro Pascal. Pedrito. Ejército, el general René Snyder sería atacado en un intento de secuestro organizado por sectores de extrema derecha con el objetivo de impedir que Allende asumiera el poder. Snyder muriendo pocos días después y siendo reemplazado por el apellido Snyder da mucha aura, amigo. Como Belly Snyder. Buah, lo que jugaba en el Inter es hijo de puta. El general Carlos Prats, un militar que defendía la constitucionalidad y que rápidamente se convirtió en una figura clave dentro del ejército y de la historia que estamos a punto de contar. Tras este... Snyder no, Snyder. Anormal. Con J, no Snyder. Analfabeto. Episodio, y en medio de un clima político cada vez más tenso, Augusto Pinochet comenzó a posicionarse, siendo nombrado comandante de la guarnición de Santiago, un cargo importante que lo acercaba un poco, pero aún lo mantenía alejado del poder real. Con el tiempo, su relación con Prats se volvió cercana. Prats lo veía como un militar profesional, disciplinado y sobre todo apolítico. Esa percepción sería clave porque lo convirtió en uno de sus hombres de confianza, lo que rápidamente hizo que para 1972 ya fuera ascendido
ascendido como jefe del Estado Mayor. Es aquí que la crisis económica se profundizaba, la inflación aumentaba, las tensiones políticas eran cada vez más violentas y la oposición al gobierno crecía sin control. La lealtad de las Fuerzas Armadas a la constitucionalidad Buenos pelos. y la decidida actuación de la clase trabajadora desbarató esta mañana una intentona de un reducido grupo de uniformados. El 29 de junio de 1973 ocurrió el primer intento de golpe, el llamado tanquetazo. Un grupo militar ¡Tanquetazo! se sublevó y sacó tanques a las calles. Aunque el levantamiento fue sofocado, dejó en evidencia algo alarmante. El quiebre dentro de las Fuerzas Armadas ya era real, y al contrario de lo que uno podría pensar, Pinochet participó en la contención de esa sublevación, manteniendo de esta manera su imagen de lealtad institucional, la cual nadie sabía que era simplemente apariencia. Poco después, el general Carlos Prats sería nombrado ministro de Defensa, una decisión que generó un fuerte rechazo dentro del alto mando militar, con la presión hacia este y su renuncia no haciendo más que crecer, hasta que el 21 de agosto una protesta frente a su casa terminaría por quebrarlo. Prats recomendaría personalmente, antes de dejar el cargo, a Augusto Pinochet como su sucesor, una decisión que cambiaría la historia de Chile por completo. Ese mismo día, Salvador Allende aceptó la... Te voy a mostrar lo que te va a gustar. Espérame. Te voy a mostrar lo que te va a encantar. Amigo. propuesta y Pinochet fue nombrado comandante en jefe del ejército, asumiendo el cargo en un momento donde la situación del país ya era crítica, con el Congreso acusando al gobierno de romper el orden constitucional, mientras dentro de las Fuerzas Armadas varios altos mandos ya conspiraban abiertamente para derrocar a Allende, con aprobación incluso del gobierno estadounidense. ¿Te lo compró tu papi? No, mi abuelito. De Nixon, la Fuerza Aérea y la Armada ya estaban decididas, pero faltaba algo que era clave para el desarrollo de esta operación: el apoyo del ejército, y ese apoyo dependía de un solo hombre, Augusto Pinochet. ¡Puta madre! Los aviones siguen atacando al Palacio de la Moneda. Durante días, la postura de Pinochet fue incierta, no daba una respuesta clara, se mantenía en silencio y simplemente se limitaba a observar, pero con una decisión que sin decirla ya estaba más que tomada. El 10 de septiembre de 1973, Pinochet envió a su esposa y a sus dos hijos más pequeños a la escuela de alta montaña en el sector de Río Blanco, comuna de los Andes, situada convenientemente muy cerca de la frontera con Argentina. De este modo podrían huir al país vecino en caso de que el golpe de estado fracasara, con siendo ejecutado al día siguiente bajo la coordinación de Patricio Carvajal. Y durante toda esta ofensiva militar, Pinochet estuvo en el comando de telecomunicaciones del ejército, desde donde los golpistas se mantuvieron comunicados en todo momento. Luego de varias horas de enfrentamientos y bombardeos militares, la Casa de la Moneda fue finalmente asaltada y ocupada por las Fuerzas Armadas, momento en el que Salvador Allende decidió quitarse la vida. Es en esa misma tarde que se reunieron Augusto Pinochet, comandante. Se quitó la vida ahí, Salvador Allende. Esa parte no la sabía, que se quitó la vida en el Palacio de la Moneda. No sabía que se había quitado la vida ahí. En jefe del ejército, José Toribio Merino, comandante en jefe de la Armada, Gustavo Lake, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, y César Mendoza, general director de Carabineros, para conformar la nueva junta militar. Los carabineros son los policías, ¿no? Que asumió el control total del país. Dicha entidad asumió la función legislativa en sustitución del Congreso A los policías le dicen pacos culiaos, ¿no? Nacional, que fue suprimido por el decreto de ley número 27, promulgado 10 días después del golpe. En Santiago de Chile, a 11 de septiembre de 1973, el comandante en jefe del ejército, general de ejército don Augusto Pinochet Ugarte, el comandante en jefe de la Armada,
almirante don José Toribio Merino Castro, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general del aire, don Gustavo Lee Guzmán, y el director general de Carabineros, don César Mendoza Durán, se declara que con esta fecha, esta Junta asume el mando supremo de la nación con el patriótico compromiso de restaurar la chilenidad. ¡La chilenidad! Amigo, yo hago una pregunta, porque en el video no lo explica bien. ¿Tan mal estaba Chile antes del golpe de Estado? ¿O fue el típico, no me gusta el gobierno, voy a dar un golpe de Estado porque soy de derecha y no quiero que los comunistas gobiernen? Justicia y la institucionalidad quebrada. Y se acuerda designar al general de ejército don Augusto Pinochet Ugarte como presidente de la Junta, quien asume con esta fecha dicho cargo. En teoría, en una junta militar el poder estaba dividido entre los distintos comandantes, pero en la práctica Pinochet fue concentrando el control poco a poco, pero los militares no serían los únicos que sufrirían las consecuencias de la toma del poder de Pinochet. Mediante órdenes dictadas a través de cadena nacional de radio y televisión, se restringieron los derechos civiles y políticos, se estableció el estado de sitio y el toque de queda, se suprimió el Congreso Nacional, se decretó la ilegalidad de algunas actividades políticas y la suspensión de otras, aplicándose censura en los medios de comunicación y ordenándose la detención de los máximos líderes de la Unidad Popular, declarándola ilegal. Es así que en una parte considerable de su mandato se desarrollaron arrestos arbitrarios, torturas y exilios, eventos que han sido documentados como violaciones sistemáticas a los derechos humanos, siendo de esta forma que bajo la excusa de que todo esto era necesario para salvar a Chile, que nacía un dictador. Esta nunca ha sido dictadura, señores. Esta es dicta blanda. Pero si es necesario, vamos a tener que apretar la mano, porque tenemos que salvar primero el país y después miraremos hacia atrás. Por eso creo y estoy convencido que solamente cuando los chilenos vean lo que es el comunismo, cuando los chilenos entiendan los engaños, la falacia, cómo lo están engañando, van a darse cuenta que este gobierno tiene razón. Volviendo atrás a la No le aplaudió nadie, ¿eh? O sea, habló, tiró todo eso, no le aplaudió nadie. Época de la Junta Militar y para entender cómo Pinochet tomó el poder, como se exigía que existiese una cabeza de gobierno visible, se estableció el 17 de junio de 1974 mediante el decreto de ley número 527 que el presidente de la Junta tendría en sus manos el poder ejecutivo. Sin embargo, esta denominación oficial se mantuvo hasta el 17 de diciembre del mismo año, cuando mediante una modificación de dicho decreto se nombró a Pinochet como presidente de la República por los demás integrantes de la Junta Militar. Aunque la idea de esta en principio era que este cargo sería rotativo entre los miembros de la Junta, este propósito nunca se cumplió y el poder que adquirió Pinochet con este nombramiento fue enorme, teniendo la capacidad de nombrar y remover ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores y alcaldes a su disposición, con su esposa Lucía Iriart, convirtiéndose consecuentemente en primera dama. Pinochet. ¿Pero la esposa hizo algo? O sea, ¿era una mujer de importancia en el país o simplemente era la esposa del dictador? Robó, sí, todo político roba, pero necesito saber si tuvo alguna implicación más en todo esto. O sea, ¿hizo algo, manejaba algo o simplemente estaba ahí? Buscando legitimar su dictadura en 1978 por medio de un cuestionado plebiscito nacional, el cual no se celebró en forma abierta ni transparente. 2 años después, mediante un nuevo plebiscito cuya legitimidad también es cuestionada, se aprobó la Constitución de 1980 en reemplazo de la Constitución de 1925, entre cuyas disposiciones se estableció un periodo presidencial de 8 años de duración a partir del 11 de marzo del año siguiente, debido a lo cual en 1981, por disposición transitoria de la Constitución de 1980, Pinochet dejó de integrar la Junta Militar y pasó a ocupar la presidencia de la República plenamente, a pesar del... O sea, ¿el tipo estuvo 16 años en el cargo?
¿Del 73 al 89? Lo anterior, la Junta Militar se mantuvo en sus funciones hasta el 11 de marzo de 1990, con su poder en gran medida reducido por... El que tiene peor cara de todos estos, no sé quién habrá sido, es este. Este tiene una cara de sorete. Este tiene una cara... Pinochet, el cual ahora gobernaba bajo un régimen de miedo. ¿Perdón de qué? ¿Perdón de que íbamos a formarnos a Cuba? No. Por eso, el perdón tienen que pedírmelo ellos, a mí. Como lo dijimos antes, apenas iniciada la dictadura, la Junta Militar decretó un toque de queda que perduraría hasta el 2 de enero de 1987, apoyados en la teoría de la seguridad nacional. Los militares consideraron que se encontraban en medio de una guerra, no solo contra el marxismo y sus grupos armados, sino también contra cualquiera que practicara una oposición al régimen. Desde entonces, se comenzaron a desarrollar diversas políticas. Pinochet dio la orden de no matar a mi bisabuelo. O sea, gracias a tu abuelito existo. ¿Eso es posta? Políticas de represión, las que se manifestaron sobre todo en los primeros años con la creación de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, la cual era una agencia policial secreta bajo el mando del general Manuel Contreras, que se dedicó sistemáticamente entre los años 1973 y 1977 a la persecución, secuestro, tortura y asesinato de los opositores al nuevo régimen, la unidad de exterminio más cruel de la organización siendo la Brigada Lautaro, cuyos crímenes fueron perpetrados con el conocimiento y consentimiento de Pinochet, a lo que podemos sumar masivas redadas, allanamientos y enfrentamientos armados, así como el exilio forzado y opcional de miles de personas que se refugiaron en el exterior o embajadas de otros países. La résidence de l'ambassadeur de Suisse s'est donc transformée en une sorte d'hôtel, de maison de l'espoir, avec ses lits de camp et ses salons de réception, devenus des chambres à coucher. Parfois, comme ici, les proches parents de réfugiés sont autorisés par l'armée à leur rendre visite. Durante los meses restantes de 1973 se estructuró la denominada Caravana de la Muerte, una comitiva del ejército de Chile a cargo del general Sergio Arellano Stark, cuyo objetivo era recorrer el país para verificar y agilizar las ejecuciones sumarias a los detenidos políticos de alta connotación detenidos en los recintos militares. Mediante esta medida, se fusiló e hizo desaparecer a personas a lo largo de todo Chile, cuyos restos fueron lanzados al mar o enterrados en lugares solo conocidos por los militares. Muchos de estos cuerpos jamás volvieron a encontrarse y aún se les considera detenidos desaparecidos, pero... ¿Cuántos desaparecidos hay en Chile? ¿A cuánto asciende el número? ¿Se sabe o no hay registro oficial? La represión no se limitó a Chile, existió una coordinación entre dictaduras conocida como la Operación Cóndor, que permitió perseguir opositores incluso fuera del país. Es increíble que en esa época los tres países fronterizos estaban en dictadura. Uruguay, Argentina y Chile. Los tres. Más de 300 causas abiertas, violación de derechos humanos, torturas, homicidios, desapariciones con nombres propios, Caravana de la Muerte, Operación Cóndor, Operación Colombo, blanqueo de dinero y evasión de impuestos que no consiguieron dar con él en la cárcel. Mientras ocurría la represión, Chile también experimentaba un cambio económico radical. Pinochet implementó reformas impulsadas por los llamados Chicago Boys. Se privatizaron empresas... ¡Los Chicago Boys! ¿Quién eres tú? Soy un Chicago Boy. Estatales, se redujo el rol del Estado y se abrió la economía al mercado internacional, convirtiendo a Chile en uno de los pioneros del neoliberalismo económico que comenzó a sentarse en la década de los 80. En 1984, Pinochet designó como ministro de... Ahí estaba reuniéndose con Margaret Thatcher, ¿no?
A ver, son contemporáneos. Siendo Luis Escobar Cerda, economista que se alejó momentáneamente de las ideas liberalistas de los Chicago Boys, al cual en 1985, cuando el país ya parecía estar recuperado de la crisis, Pinochet decidió reemplazar y retomar el modelo neoliberal con un sucesor, el cual optó por reformas menos radicales que las de sus predecesores, logrando revitalizar la economía a través de diversas medidas, tales como el control de la tasa de interés, el fomento de las exportaciones, la estatización y renegociación de la deuda externa privada y la privatización de las compañías estatales más grandes, lo que le permitió a Pinochet realizar la obra más grande de su mandato, la construcción de la carretera austral, una red vial cuyos trabajos entre 1976 y 1989 superaron los 1.200 kilómetros de extensión, siendo para algunos estas medidas buenas para abrir el país y su modernización y para otros malas por, según ellos, aumentar la desigualdad y generando un alto costo social, aquí naciendo uno de los debates más importantes en torno a su legado y que incluso divide opiniones entre la población chilena en la actualidad. El único país en el mundo, el único que puede levantar su cabeza, que se dice, sacamos a los comunistas de aquí, somos nosotros. ¿Qué carajianos? El verdadero, ¿qué carajianos? A nivel internacional, el régimen generó reacciones mixtas, organizaciones denunciando violaciones a los derechos humanos, mientras que en el contexto de la Guerra Fría, países como Estados Unidos y el Reino Unido lo veían como un aliado estratégico. En 1979, año en el que Margaret Thatcher asumió como primera ministra de dicho país, Thatcher levantó el bloqueo de venta de armas a Chile y Pinochet, el cual como agradecimiento le mostró apoyo incondicional al Reino Unido durante la Guerra de las Malvinas con Argentina. Es increíble lo conchuda que era Margaret Thatcher, pero tenía uno de los apodos con más aura de la historia. La Dama de Hierro es un apodo chingón, chingón. Argentina, brindándoles apoyo logístico e inteligencia militar a los británicos, entre ambos mandatarios, desarrollándose de esta manera una relación de amistad que trascendió el periodo de la dictadura militar, teniendo además Pinochet un acercamiento con el dictador boliviano Hugo Banzer Suárez, parte también del Plan Cóndor, para buscar una solución a uno de los problemas más antiguos entre Bolivia y Chile, como lo es la salida al mar del país vecino, mediante el Acuerdo de Charaña firmado el 8 de febrero de 1975. Ambos países restablecerían sus relaciones diplomáticas interrumpidas desde 1962, no obstante este acuerdo no logrando avanzar debido a exigencias adicionales del Perú bajo el mandato del dictador Francisco Morales Bermúdez, de modo que Banzer decidió nuevamente romper relaciones. El 17 de marzo de 1978, el Papa Juan Pablo II, además visitando el país en medio de un multitudinario y agradecido recibimiento, reuniéndose con el dictador y consiguiendo que ambos aparecieran juntos en público, pese a la petición expresa del Papa de que esto no ocurriese, alimentando aún más la imagen raramente positiva para un dictador que tenía Pinochet a nivel internacional. Ha querido la providencia que en mi calidad de jefe del Estado de Chile tenga el incomparable privilegio de recibir en esta tierra, por primera vez en su historia, a un romano pontífice. El cajón del Maipo y el plebiscito. Qué época turbulenta los 80, ¿eh? Pero pregunta, ¿es posta que fue tu abuelo? ¿Cómo va a ser mi abuelo? ¿Cómo va a ser mi abuelo, Pinochet? Para entender los sucesos transcurridos en el cajón de Maipo, tenemos que saber qué es el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, o FPMR, una organización guerrillera creada en 1983 en paralelo con un creciente movimiento social opositor a la dictadura de Pinochet. Este grupo militar, contando con el apoyo del régimen de Fidel Castro, quien les proporcionaba un cuantioso arsenal, el cual fue descubierto y requisado por Fuerzas Armadas el 6 de agosto de 1986. Un mes después, el 7 de septiembre, mientras Augusto Pinochet regresaba con su comitiva a Santiago desde su casa en el malecón en el cajón de Maipo, fue atacado con un lanzacohetes y ametralladoras por un grupo de frentistas en un ataque organizado conocido como Operación Siglo XX.
lanzacohetes? Del objetivo único del ataque, logrando salir prácticamente ileso, pero con un saldo de 5 escoltas fallecidos y 11 heridos durante el ataque. Y hoy, con profunda emoción, invoco a Dios Todopoderoso, después de sufrir el más vil atentado que me ha permitido seguir viviendo para luchar por la libertad de nuestra patria, reitero que, mientras Él me lo permita, emplearé todas mis energías al servicio de esta tierra que tanto. En respuesta, Pinochet declaró un estado de sitio y durante esa noche el CNI matando a 4 opositores, entre ellos al periodista José Carrasco Tapia, mientras que la Policía de Investigaciones por su parte detuvo a varios líderes opositores para mantenerlos protegidos, entre ellos el futuro presidente Ricardo Lagos. Entre el 15 y 16 de junio de 1987, la Le hizo parry al misil. ¿Qué? CNI ejecutó la llamada Operación Albania, también conocida como la Matanza de Corpus Christi, en la cual fueron asesinados 12 miembros del FPMR, movimiento que solo demostraba un creciente descontento en contra de la figura de Augusto Pinochet, el cual no tardaría en hacerse sentir en el único lugar donde la democracia importa, las mesas de votación. Un 44.34% para el sí y un 53.31% para el no. Reconozco y acepto el veredicto mayoritario expresado en el día de ayer por la ciudadanía. Respetaré y haré respetar este resultado en consonancia con mi norma de conducta invariable como jefe del Estado. De acuerdo con lo estipulado en la Constitución de 1980, en 1989 debía elegirse un nuevo mandatario para el país. El candidato no podía ser Augusto Pinochet a menos que contara con la aprobación de la ciudadanía a través de un plebiscito solicitado por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el general director de Carabineros. Che, igual casi un 50% votó por el sí. ¡Buah! Con este fin se llamó el plebiscito nacional en 1988 para decidir si Pinochet podría ser elegido como presidente de la República por un nuevo periodo de 8 años hasta diciembre de 1997. El proceso de votación, según lo estipulado en 1985 por el Tribunal Constitucional, esta vez estaría regulado por el Tribunal Calificador de Elecciones y no por el Poder Ejecutivo, como había sido el caso en los dos plebiscitos anteriores de 1980 y 1978. Y si bien los medios de comunicación oficial estaban mayormente controlados por la dictadura militar, se estableció una franja electoral televisada de 15 minutos diarios de duración, los cuales fueron aprovechados exitosamente por la coalición del no a Pinochet. Cuarto a 6. Buenos días, mijito. Suce era joven. Buenos días, don Aníbal. Buenos días. Deme 2 marraquetas. ¿Cómo no, señora Yolita? Ya, aquí está su pancito. ¿Algo más? Uy, qué rico un pancito. ¿Anota esto, don Aníbal? Voy a llevarte también. ¿Cómo no? ¿2 bolsitas? Una nomás. Todos tenemos una razón para votar no. No más miseria. De esta manera, el plebiscito se realizó el 5 de octubre de 1988, oportunidad en que resultó ganadora la opción del no, con un 55,99% de los votos contra un 44,01% para la opción del sí, y pese a la existencia de documentos desclasificados que declaran que Pinochet tuvo la intención de realizar un autogolpe para mantenerse en el poder, su derrota fue reconocida por los oficialistas y por él mismo, debido en parte también a la existencia de observadores internacionales para validar la transparencia del proceso. Al año siguiente, exactamente el 14 de diciembre de 1989. ¿Y el que vino era afín a Pinochet? ¿Estaba de su lado o era alguien totalmente distinto? O sea, no tenía nada que ver. Se plebiscitaron reformas en la Constitución y se llevaron a cabo los primeros comicios presidenciales luego de 16 años de dictadura.
Los candidatos presidenciales fueron el demócrata cristiano Patricio Aylwin en representación de la Concertación de Partidos por la Democracia, el exministro Hernán Bouchy, candidato oficial de derecha, y Francisco Javier, independiente de centro, triunfando en las urnas Patricio Aylwin, quien sería investido el 11 de marzo de 1990, y simultáneamente a esto se efectuaron también las elecciones parlamentarias, en las que se escogieron a 120 diputados y 38 senadores, a los que se agregaron 9 senadores designados, en un periodo de transición democrático que había tardado años en llegar. Señor presidente electo, ¿juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, conservar la independencia a la nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes? Me parece irónico que tengan que jurar guardar la independencia de la nación cuando literalmente al lado tenía un dictador. Sí, juro. Gracias a las disposiciones transitorias de la Constitución en 1980, luego de dejar el poder gubernamental, Pinochet pudo continuar otros 8 años como comandante en jefe del ejército, participando en las paradas militares de 1990 a 1997, blindado de cualquier acusación gracias a una ley que éste había aprobado en los primeros años de dictadura, la cual era la ley de amnistía, por medio del cual se exculpaba a cualquier militar acusado de violaciones a los derechos humanos por los hechos ocurridos en 1973 y 1978, a lo que en respuesta Patricio Aylwin optaría por una manera de proceder que se conoció como la doctrina Aylwin, la cual buscaba dar justicia por los hechos acontecidos durante la dictadura sin romper la frágil paz que reinaba en Chile, siendo de este modo que independientemente de que muchos acusados no pudieron ser juzgados por sus crímenes, no los libraría de que sus actos salieran a la luz en el llamado informe Rettig el 8 de febrero de 1991. Gracias a estas investigaciones, años más tarde se pudo condenar a exmiembros de la DINA, tales como Manuel Contreras y Pedro Espinosa, así como algunos responsables. ¿Qué dictador te parece peor? Videla. Para mí Videla era... del caso de Gollados y la Operación Albania, ambos sucesos ocurridos en fechas posteriores al periodo de amnistía. Por su parte, Augusto Pinochet, durante sus años restantes como comandante en jefe, mantuvo pésimas relaciones con el ministro de Defensa Patricio Rojas, pero se entendió muy bien con el secretario general de gobierno Enrique Correa Ríos a partir del... pensé que estábamos hablando de Latinoamérica, porque uno me salta Kim Jong-un. Pensé que estábamos hablando de América Latina, de Sudamérica. Periodo de transición a la democracia, Pinochet debió enfrentar numerosas querellas por violaciones a los derechos humanos, así como acusaciones de corrupción, por las cuales no respondió sino hasta el año 1998, después de retirarse como comandante en jefe tras 65 años de carrera militar. Culmino estas palabras con mi fe en Dios y el deseo de una patria que se proyecte cada día mejor en bien de todos los chilenos. Al día siguiente, Augusto Pinochet fue designado como senador vitalicio, siendo el primero en la historia de Chile designado así, gracias a la Constitución de 1980, en una movida estratégica de Pinochet para, en caso de dejar el cargo, mantener su inmunidad. Sin embargo, este no contaba con que la política extranjera no obedece a los caprichos de un ex dictador. El dictador chileno, el general retirado Augusto Pinochet, ha sido detenido hoy en una clínica de Londres, en donde se recupera de una intervención quirúrgica. Nos alegra mucho de que, por lo menos si no se hace en Chile, se pueda hacer justicia a nivel internacional. El 21 de septiembre de 1998, Pinochet viajó con uno de sus nietos a Londres para realizarse una operación de hernia discal lumbar, no contando con que el 10 de octubre, el juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, dicta... Igual... hay que decir algo. Un poco hipócrita lo de Inglaterra, que no le parecía tan dictador cuando lo usaba para la guerra y hacían tratos con él y todo. A ver, bastante hipócrita Inglaterra, ¿no? Haría una orden de detención en su contra por su presunta implicación en los delitos de genocidio, terrorismo internacional, tortura y desaparición de ciudadanos españoles ocurrido en Chile durante la dictadura, la detención efectuándose durante la medianoche del 16 de octubre por parte de agentes de Scotland Yard que ingresaron a la clínica privada donde Pinochet se encontraba internado. Una semana después de su detención, el juez Garzón dictaría una orden de embargo de sus posibles cuentas bancarias en Suiza, Luxemburgo y otros países, en las que no se consideraría un centenar de millonarias cuentas
cuentas secretas que se revelarían 6 años más tarde en Estados Unidos. Producto de las investigaciones del caso Riggs, el 29 de octubre, Pinochet sería trasladado a un exclusivo hospital psiquiátrico al norte de Londres, bajo custodia policial, en unos días en los cuales se le irían sumando nuevas denuncias de familiares de asesinados y detenidos desaparecidos, entre ellos Isabel Allende, hija del expresidente Salvador Allende, quienes comparecieron ante la Cámara de los Lores, quienes además de lidiar con esto, también lidiaban con las solicitudes de extradición del gobierno español, a los cuales se le había sumado el gobierno suizo, quienes habían entablado una orden de detención contra Pinochet por la desaparición en 1977 de Alexis Jacquard, y la del gobierno francés, que denunció secuestros y torturas de sus ciudadanos. Los problemas para Pinochet no han hecho más que empezar, mientras las víctimas esperan que se haga justicia. El 24 de marzo del año siguiente, el comité de la Cámara de los Lores decidió que solo podía ser extraditado por las acusaciones de delitos de tortura y conspiración de tortura cometidos después del 8 de diciembre de 1988. Finalmente, el 8 de octubre... ¿Por qué? Si los crímenes de lesa humanidad no prescriben, ¿por qué todos los demás no? Título, no tenés que tener un título para saber que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, amigo. ¿Cómo te voy a tener que cerrar el orto? A ver. Los crímenes de lesa humanidad ¿prescriben? No. No prescriben. Según el derecho internacional se consideran los delitos más graves, por lo que su acción penal y la pena son imprescriptibles. A ver. Mira. La Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad en 1968 se instauró esta ley. No prescriben. Así que todo lo que hizo Pinochet no hubiera prescribido nunca. Tribunal de Bow Street, liderado por el juez Ronald Bartle, aprobando su extradición a España por tales delitos, lo que reanudó las presiones desde Chile para su expatriación, esta vez abogando por la mala salud de Pinochet, lo que finalmente dio sus frutos el 2 de marzo del 2000, cuando el ministro de Interior inglés Jack Straw decidió liberar a Pinochet, declarando que, a juzgar por sus recientes exámenes médicos, no estaba en condiciones de ser juzgado. Ese mismo día, Pinochet, tomando un avión de las Fuerzas Armadas, regresando a Chile, siendo recibido por el entonces comandante en jefe Ricardo Isurieta y más de 6,000 seguidores, sobrando toda esta energía, un milagro, haciendo que Pinochet mágicamente recuperara aquella energía que fuera de su país le impidió ser juzgado. I was furious beyond belief when Pinochet, when he got to Santiago de Chile airport, he stood up. Because that proved that this was a fraud. A 3 días de su retorno a Santiago, el 6 de marzo del 2000 a las 10:25 am, desde donde fue trasladado con un gran contingente de seguridad hasta el hospital militar, el juez chileno Juan Guzmán Tapia pidió que se le quite la inmunidad parlamentaria a Augusto Pinochet, lo cual fue aprobado por la Corte de Apelaciones de Santiago el 5 de junio y ratificado el 8 de agosto por la Juan Guzmán Tapia pidió que se Pinochet, when he got to Santiago de Chile airport, he stood up. Jack Straw, ministro del Interior británico, del 97 a 2001. Because that proved that this was a fraud. A 3 días de su retorno a Santiago, el 6 de marzo del 2000 a las 10:25 am, desde donde fue trasladado con un gran contingente de seguridad hasta el hospital militar, el juez chileno Juan Guzmán Tapia pidió que se le quite la inmunidad parlamentaria a Augusto Pinochet, lo cual fue aprobado por la Corte de Apelaciones de Santiago el 5 de junio y ratificado el 8 de agosto por la Corte Suprema debido a fundadas sospechas de su responsabilidad en la caravana de la muerte, parlamentarios de la centroderecha, alcaldes y senadores institucionales llegando hasta su casa después de que se le quitara la inmunidad diplomática, lo que finalmente el 1 de diciembre hizo que este fuera procesado por 18 secuestros calificados y 57 asesinatos, pero ese mismo mes el proceso fue anulado mediante un recurso de amparo. Al mes siguiente, Pinochet fue interrogado y quedó bajo detención preventiva en su domicilio, ya que mientras esto pasaba se le había diagnosticado demencia vascular subcortical de grado moderado. El 12 de marzo de 2001, Juan Guzmán le concedió libertad bajo fianza, previo al pago de 2 millones de pesos, Pinochet evitando de esta manera el ser detenido y enviado. 2 millones de pesos. ¿Cuántos son 2 millones de pesos chilenos? 8.000 eran $1.
Cuando fui yo, 8.000 eran $1, 80.000 10, 800.000, como $2.000, qué hijo de puta. Una cárcel, principalmente alegando problemas de salud y su edad. En los meses siguientes, Juan Guzmán Para la época, $5.000, wow. rechazó una petición de arresto de la jueza argentina María Servini de Cubria por la relación de Pinochet con el asesinato de Carlos Prats, algo que se ve apoyado cuando Estados Unidos reveló miles de documentos desclasificados de la CIA relacionados con operaciones en Chile durante la dictadura militar, documentos a pesar de los cuales Pinochet seguía escapando de un merecido castigo, algo de lo que sí podía correr a diferencia del propio tiempo. Hola, muy buenas tardes. Tenemos noticias de extrema urgencia desde el hospital militar donde se encuentra el periodista Davor Juranovic. Davor, te escuchamos. Buenas tardes. Mónica, buenas tardes. El hospital militar ha entregado un comunicado que indica que a las 14:15 horas ha dejado de existir el expresidente de la República y ex comandante en jefe del ejército, el general Augusto Pinochet Ugarte. El 1 de julio de 2001, Pinochet falleció, güey. fue ingresado de urgencia al hospital militar y 8 días después se sobreseyó temporalmente uno de sus casos, aduciendo problemas mentales, lo que finalmente lo libró de la mayoría de sus juicios. El 4 de julio de 2002, ese mismo día, renunció a su vitalicio escaño senatorial, pasando a ser un ciudadano más y viviendo de esta manera durante unos años entre los recuerdos de las y los chilenos, hasta que una semana después de haber celebrado su cumpleaños junto a sus familiares, el general Prats, un traidor que defendió a grupos terroristas. Bien hecho, mi general Pinochet. ¿Sabes lo que pasa? Que hay gente que no entiende algo básico. Y voy a decirte algo que nunca va a gustar que se diga esto, pero todo presidente y todo partido político es una cagada. Cuando hay una dictadura, tanto la dictadura como el grupo que pelea contra la dictadura son una cagada. En Uruguay teníamos la dictadura, que era una mierda, y teníamos al grupo guerrillero de los Tupamaros liderados por Mujica, que era otra cagada. ¿Está? Así de fácil. El 3 de diciembre de 2006, Pinochet sería internado en el Hospital Militar de Santiago después de sufrir Métanle un anillo en el culo y que de un pedo lo saque. Un infarto agudo al miocardio y presentar insuficiencia cardíaca acompañada de un edema agudo en el pulmón, lo que obligó a someterlo a un bypass, del cual una semana después, alrededor de las 13:30 horas del 10 de diciembre, mismo día en que su esposa Lucía Iriart cumplía 84 años, sufriría una repentina descompensación cardíaca, falleciendo a las 14:15 horas a la edad de 91 años. Sus últimas palabras, según los miembros de la familia que estuvieron con él, siendo dirigidas a su señora esposa. Las celebraciones por la muerte de Pinochet han recorrido numerosos países. En Madrid, en su mayoría exiliados de las dictaduras militares del Cono Sur, se congregaron en la Puerta del Sol. En Francia también hay una importante comunidad chilena. En todos los casos, hubieran preferido ver morir a Pinochet con al menos un veredicto de asesino sobre su cabeza. Bailaban. Creo que es un momento de duelo nacional. Una pena enorme porque se ha perdido un hijo ilustre de Chile. Es increíble el contraste que hay, ¿no? O sea, se murió Pinochet y estaba gente bailando en un lado y hay gente como esta señora llorando. Es increíble el contraste de opiniones, amigo. Todas esas personas malagradecidas tienen odio, tienen rencor. La noticia de su fallecimiento se dio a conocer rápidamente una hora después del deceso. Numerosos santiaguinos comenzaron a apostarse en las calles aledañas al hospital ubicado en la comuna Providencia, con algunos llorando y otros celebrando la partida de Pinochet. A las 0:55 horas de la madrugada, en un coche fúnebre ¡inmortal! del Hogar de Cristo, sería trasladado el féretro del difunto, mientras que sus detractores se desplazaban en una celebración masiva por la Alameda Bernardo O'Higgins. Claro, o sea, para mí tiene... La gente que es exiliado, que le mataron a un familiar, claramente van a odiar a Pinochet, ¿no? Pero es obvio. Y gente que con el mandato de Pinochet tuvo a su familia salir adelante, claramente lo va a bancar. Pero siempre va a existir esa dualidad. Provocó esa noche numerosos disturbios que tuvieron que ser controlados por los carabineros hasta... Si hubo gente que lloró que Maduro fuera preso,
a altas horas. Y esto dificulta bastante. ¡Españoles, hijo de puta! ¡Españoles, culiao! A altas horas. Y esto dificulta bastante. ¡Españoles, hijo de puta! ¡Españoles, culiao! ¡Españoles, culiao! ¡Españoles, culiao! ¡Españoles, culiao! Bueno, como ven, la situación es bastante complicada. Los ánimos están bastante alterados. Finalmente, también porque Michelle Bachelet fue torturada y secuestrada durante la dictadura militar, lo que hizo decidió no dedicarle un funeral de estado y del presente en el funeral, siendo la ministra de Defensa Nacional, quien sería agredida por seguidores del fallecido general. Bueno, igual nos damos cuenta de algo, ¿no? La gente se escandaliza por esto, porque lo velaron. Y en China hay un mausoleo para Mao Zedong que mató a 2 millones de chinos. Y dicen, ¡ay, China! ¡Ay, qué gran país! ¡Ay, no sé qué! Y tiene un tipo en un mausoleo y le rinden honor a un tipo que mató 2 millones de chinos. Es una forma de decir, muchacho. Una forma de decir. Te puede haber dicho 2 millones como te puede haber dicho 100 millones. Si fueron 40, 50, el tema es el mismo. Es un puto genocida. Francisco Carlos Prats, nieto del general Carlos Prats, quien escupió sobre el vidrio del féretro que protegía el rostro del difunto como acto de repudio, en memoria de su abuelo mandado a asesinar por Pinochet en Buenos Aires, el funeral realizándose el 12 de diciembre en presencia de más de 50,000 personas, y en medio de un ambiente de llanto, donde su nieto Augusto Pinochet Molina, entonces capitán del ejército, realizó un discurso sin autorización para hablar y saltándose la línea de mando, en el cual manifestó opiniones. ¡El nieto! ¡El verdadero nieto! ¡El verdadero nieto! De apoyo sobre la dictadura pinochetista, por lo cual luego sería dado de baja de su cargo. Pero la batalla fue más dura en su vejez. Fue el enemigo el que más fuerte le pegó. Lo golpeó en lo físico, mermando su capacidad de movimiento. Lo golpeó en lo psíquico, dejándolo más indefenso aún frente al aprovechamiento de sus enemigos políticos. Pero donde más fuerte lo golpeó fue en lo afectivo, haciéndolo ver como su mujer y familia eran vejados por jueces que buscaban más renombre que justicia. A este hombre yo le digo adiós. Adiós a mi presidente. Adiós a mi general. ¡A mi general! Pero por sobre todo, adiós y gracias a mi abuelo. ¡Viva Chile! Cosa de veraneo de la familia Pinochet Iriar del ejército de Chile a través del entonces comandante en jefe Óscar Usurieta Ferrer, rechazando la petición inicial de la viuda para que sus cenizas fueran depositadas en la escuela militar por razones de seguridad, así como también siendo rechazada la propuesta de sus hijos de guardar las cenizas en la catedral castrense o en una unidad militar al momento de fallecer. Augusto Pinochet contaba con una orden de detención en curso y con más de 400 querellas en su contra por violaciones de los derechos humanos tales como tortura, desapariciones, apropiación de niños y asesinatos de sacerdotes y periodistas extranjeros, lo que sin embargo debido a su popularidad, manifestó al momento de su muerte que los funerales con honores están reservados para presidentes que fueron elegidos, más no para dictadores. Por su parte, el escritor uruguayo Mariano Benedetti afirmó que es la muerte de un dictador que fue muy cruel con una parte de su pueblo y que en este caso, la muerte le había ganado a la justicia cuando se conoció en el Reino Mario Benedetti es un gran escritor, amigo. Unido la noticia del fallecimiento, un portavoz de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher informó que esta estaba profundamente entristecida, mas personalmente nunca dio una declaración formal. Lo que sí me da pena a mí, y me da vergüenza que muchos de los que iban y abrazaban al general Pinochet cada día se olvidan más de él, se olvidaron de su gobierno, y hoy día muchos de ellos no son capaces de estar aquí. El legado. ¿Qué libro escribió? Poemas de amor. Literalmente poemas de amor. Literalmente hay un libro que se llama Poemas de amor.
Literalmente se llama así. Hoy la figura de Augusto Pinochet sigue generando una de las divisiones más profundas de la historia de Chile, y esa división no es casual. Por un lado están quienes vivieron o heredaron el recuerdo del caos previo al golpe, la crisis económica, la escasez y la polarización extrema durante el gobierno de Salvador Allende. Para ese sector, Pinochet representó orden, estabilidad y el inicio de un modelo económico que con el tiempo permitió crecimiento. Pero por otro lado está la memoria del miedo, las detenciones, la tortura, los exilios y las desapariciones que hicieron que familias enteras nunca volvieran a ver a sus seres queridos, historias que no terminaron y heridas que siguen abiertas hasta hoy. Y es justamente ahí donde nace la fractura, porque el debate sobre Pinochet no es solo político, es moral. ¿Se puede justificar un régimen autoritario si logra estabilidad económica? Para vos, ¿es justificable un régimen que cometa crímenes de lesa humanidad mientras saque adelante al país? Para mí no, y te voy a explicar el por qué. Porque si vos, siguiendo tus ideales y tus supuestos valores, dañás a tu patria, estás violando el principio básico de la constitución de cada país, que es el respeto a la misma. ¿Puede el crecimiento compensar la pérdida de vidas humanas? Para muchos la respuesta es no, pero para otros la historia es más compleja. Sin embargo, hay algo que no está en discusión. Augusto Pinochet fue un dictador y durante su régimen miles de personas fueron víctimas de la represión con más de... Amar a la patria no es de Cuca. Cuca sería que yo ame un partido político. Amar al país no es de Cuca. Al contrario, es lo menos Cuca que puede haber. 3.000 fallecidos y desaparecidos y decenas de miles de detenidos y torturados, siendo este el costo humano que permanece más allá de cualquier interpretación. Y cierra de esta manera una historia que para algunos será el éxito y la caída, y para otros el éxito y el legado de Augusto Pinochet. Próximamente. No vuelvo a caer. Si te gustó este video... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No la reconocí. ¿Quién es? Demolar por esas 5 sub. Otro capítulo de Atelier. Perfecto. 3 caps de Atelier of the Witch Who Had To. Mi mamá. ¿En serio?